pantalla? El tal Amén, es sí, ladrón y salteador. sí. Bueno, entonces tenemos el verso allí, eso está en Juan 10. Vamos a ver, Juan 10. Por favor, vamos a buscarlo allá. Juan, capítulo 10. Como Juan 10, como el verso 1, creo. Exactamente. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 10, 1. Amén. ¿Alguien, por favor, lo querría leer por Sí, nosotros? sí, hermano. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otras partes, el tal es ladrón y salteador. Amén. Amén. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a Mauricio. ¿Me está escuchando, Mauro? Señora, muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Bienvenido a ti y a tu familia. Gracias. Y pues este tema decidí tenerlo porque yo hablé de otro tema, porque pues hay un grupo, y no lo voy a nombrar, que tienen un método de resaltar y contrastar para interpretar las escrituras, hermenéutica, también ese método, y finalmente terminan dándole a las escrituras una interpretación privada. Y nosotros tuvimos un sábado aquí un tema que, por cierto, pues el tema ha tenido mucha aceptación, gracias al Señor, la honra y la gloria para el Señor. Y hablando acerca de esos métodos humanos para estudiar las escrituras y hablando del método divino, ¿no? Que nos lleva a la interpretación no privada, sino a la interpretación del Espíritu Santo allí en la palabra de Dios, la interpretación divina. Como ustedes saben, tenemos que aprender a estudiar las escrituras con el método divino para encontrar la interpretación divina, porque las escrituras no son de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no escribieron lo que quisieron, sino que escribieron siendo iluminados por el Espíritu Santo. Entonces después yo escuché algún video por ahí que se aparece en YouTube, donde estaban hablando con ese mismo método de la hermenéutica y sacaban ese texto de que quién es el ladrón, porque el pastor es el que entra por las ovejas, más el ladrón se entra, se salta el muro y solo viene para destruir y matar. Entonces la persona decía, ¿quién es el ladrón o la ladrona? Y yo dije, pues la Biblia no habla de ladrona, la Biblia habla de ladrón y no sé por qué lo dicen como una forma femenina, pero yo como están todavía con ese método, decidí estudiar el verso con el método divino y publicar la interpretación divina porque esa es la que nos interesa a nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso es este PDF. Y dice, vamos a estudiar este pasaje con el método divino, desechando todo método de humano y estudiando la Biblia con el método divino. Así encontraremos la interpretación divina.
Y vamos a leer allá la parte del método divino, de dónde sacamos nosotros eso. Vamos a ir a Isaías 28 del 9 al 17. Y voy a pedirle al hermano Mauro, por favor, que si nos lee ese pasaje de Isaías 28, 9 al 17. ¿Me está escuchando, hermano Mauro? Parece que no me estuviera escuchando. Pues entonces voy a leerlo yo. Dice, ¿a quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces, quisiera hacer algunos comentarios unas meditaciones acerca de este pasaje de las Escrituras. Primero, quiero comentar cuando dice a quién se enseñará conocimiento, a quién se hará entender doctrina. Pregunta a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque nuestras doctrinas son el alimento sólido que es para las personas que ya han recibido la leche, pienso yo. Nuestras doctrinas son la profecía, es el evangelio eterno. Y después de que reciben el mensaje, cuando Dios los llama, entonces ya las personas que tienen su primera experiencia con Dios de ser llamados, de recibir el mensaje del plan de salvación, pues se les va a dar como el mensaje de verdad presente. Debe ser para personas que ya lo entiendan, que puedan recibir el alimento sólido. ¿Alguien quiere agregar algo más respecto de eso? Me gustaría, si me oyen, que me digan amén. 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 Vale. Amén. Exactamente. Me gusta así que me participen y que por favor bueno, entonces es el alimento sólido, no una persona que no sabe nada todavía de la salvación, no podemos llegarle con todas nuestro mensaje, ¿cierto? Hay que primero darle un alimento más suave. Pero luego dice la forma en que se va a estudiar la Biblia, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.
¿Qué podrían ustedes meditar de esa parte? ¿Cómo es que entonces es ese método para estudiar la Biblia? Reglón tras reglón, mandamientos tras mandamientos, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Qué comentarían ustedes? ¿Qué aportarían a este estudio? Bueno, hermana, pues, y hermanos, pues como yo lo he entendido y sobre todo con la experiencia que lo he vivido, es repetir línea tras línea, eh, cada, cada dispensación para poder entender lo que sucedió en el pasado y que se repite otra vez con nosotros y saber en dónde estamos, en qué momento estamos, para así poder entender lo que Dios nos quiere hablar a través de esas líneas, en qué tiempo estamos, si ya es el tiempo de su visitación, si es un tiempo del fin. Entonces, es repetir nuevamente esa experiencia que el pueblo de Dios tuvo en el pasado, repetirla en nuestras líneas para poder entender, sí, para poder comprender lo que está sucediendo en este momento, comprender lo que está pasando a la iglesia y en el mundo. Amén, sí, porque nosotros en todas las épocas y en todas las líneas, en la línea de Moisés, en la línea de Jesucristo, en la línea milerita, en nuestra línea, vamos a ver esas 4 líneas, hemos tenido chascos. Dios ha Una pregunta, permitido que tengamos chascos porque era necesario que nuestra fe fuera probada. Y los chascos que vienen allí es por falta de conocer a Dios, por falta por ejemplo, ustedes si se han leído los últimos, yo publiqué, Mauricio, los últimos 3 artículos del anciano Jeff, que el último fue, me parece que fue como que el 19 de agosto, fue el último. una Y preguntita, hermano. adelante. Las líneas. Yo opino que ese es el método correcto, el de Isaías, porque ese es el que hemos estado estudiando todo este tiempo. Las líneas sobre líneas, renglón sobre renglón, nota sobre nota, un poco aquí, un poco allá. Sí, un versículo aquí, otro versículo que lo corrobora, etcétera. Pero la línea que estamos estudiando nosotros en este momento es Se le fue la voz, hermana. la línea que estamos estudiando en estos momentos en nuestro grupo es la línea de Miller, de Guillermo Miller. Sí, estudiamos la línea de Guillermo Miles porque es como lo que está es la luz que está alumbrando detrás de nosotros. Pero también estudiamos todas las líneas porque comparamos la línea de Miller con la línea de Cristo, con la línea de Moisés, con otras líneas y con la nuestra. Entonces, por ejemplo, en los últimos artículos que el anciano Jeff ha publicado, está hablando de esas 4 líneas y habla de la línea de los mileritas, porque la línea de los mileritas dice él que abarca el mensaje del primer y segundo ángel, abarcan hasta cuando llega el tercer ángel, abarcan desde 1840 a 1844. Pero él dice que dentro de esa línea hay otra línea que viene desde 1843 al 22 de octubre de 1844. Y en esa línea hay 2 chascos, que los paralela con nuestra línea. ¿Cuáles son los 2 chascos? Hay una desilusión primera cuando ellos se equivocan y ponen la terminación de los 2300 y la venida de Jesús para la primavera de 1843, creo que es. Ajá.
Sí. y tienen ahí su primer chasco. Y entonces viene ahora el mensaje del clamor de medianoche con Samuel Snow y las reuniones de Exeter, cuando él muestra que no es en la primavera, sino que es en el otoño. Y muestra el 22 de octubre de 1844 y todo el mundo se vuelve a animar para tener un chasco todavía más grande que el anterior. ¿Sí o no? Ajá, cierto. Entonces él está Amén. hablando de eso ahí. Él está hablando de eso ahí, lo está paralelando con lo que sucedió el 18 de julio. Mauricio, leas esos últimos 3 artículos que hablan del 18 de julio del anciano Jeff. Entonces, Sí, gracias. entonces ahí está paralelando las líneas, pero también está paralelando, pero también el método de estudio es mandamiento tras mandamiento. No dejar de leer el contexto. A veces cuando vamos a un poquito de allí, lo tomamos unos versículos más antes para poder entender el contexto de lo que va a hablar allá, esa cita que nos llevó allá, ¿verdad? Y dice, pero también dice, y quiero que ustedes me hagan un comentario sobre esta siguiente frase, que dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Quiero un comentario de esa parte. Pues hermana, en lengua de tartamudos ese son personas como nosotros, que no somos ministros ni sacerdotes, y somos iletrados, como los discípulos, los Ajá. cuales hablarían al pueblo adventista, pero ellos no iban a obedecer, ni mucho menos no iban a creer, porque no éramos pastores ni doctos estudiados en la teología que ellos estudian. Pues es Ajá. como lo entiendo yo, ¿no? O sea, los lenguas de tartamudos y en extraña lengua eran personas que ellos no estaban acostumbrados a ver desde el púlpito a predicarles el evangelio, ¿verdad? Sino eran otras Ah, personas que eran tomados de lo de los humildes, de los levitas, y eran, porque como aquellos que estaban en el púlpito predicándoles, no les estaban predicando el mensaje que tenían que predicar, Dios los pasó por alto y se buscó otros que ellos no estaban acostumbrados a ver, a que les predicaran el mensaje. Sí, eso es lo que quisiste decir, es Mauricio. correcto, sí, es correcto, hermana, así es. Vale. Bueno, pero hay yo estoy de acuerdo, amén. Yo creo que todos están de acuerdo. ¿Alguien quiere hacer otro comentario respecto a eso? Todos al tiempo no, uno solito nomás. Hermano Toño, ¿usted quiere hacer un comentario respecto a eso? ¿Me están escuchando o es que se me fue a mí la señal? Amén, amén. Le estamos escuchando. Sí, bueno, por lo menos. Entonces, yo tengo acá, bueno, entonces, ¿nadie más quiere hacer un comentario? Hermana Fulvia, ¿me está escuchando? Hermano Carlos, ¿usted le gustaría hacer un comentario de eso? Sí, mi hermana, claro que sí. Bueno, esos versículos están, bueno, lo que dice el hermano, estoy totalmente de acuerdo. Y además están señalando
cuando dice este es el refrigerio, se está hablando de el mensaje que llega, que tiene Dios para la última generación del adventismo, y esa es la lluvia tardía, ¿sí? Y que sería para el pueblo que recibe la casa rebelde de Israel, sería una extraña lengua, no entenderían el mensaje por el método, porque para ellos sería lengua extraña o lengua extranjera o de tartamudo, porque iría al principio de prueba de texto, ¿sí? Cosa que es muy distinto a ese sistema de interpretación que hoy en día el adventismo ha totalmente se ha ido, pues, en pos del sistema católico. Ok, amén. Es verdad lo que está diciendo el hermano, y yo lo quería comentar acá, dice. Hermana, perdón que le interrumpa. Otra cosa también que pude entender con esto es que cuando dice en Isaías 28:9 dice, ¿a quién les enseñará conocimiento? ¿A quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, bueno, es que también, y es una experiencia que creo que nosotros hemos pasado, y es que ¿a quién le íbamos a enseñar este conocimiento? ¿A los gentiles en ese momento? Si uno iba a un gentil o a una iglesia dominical, ellos no iban a escuchar, no lo iban a entender, no iban a captar el mensaje y mucho menos a recibirlo. Entonces, ¿el mensaje para quién era? Como dice el hermano Carlos, el refrigerio, eh, eh, la enseñanza de la lluvia tardía, ¿para quién era? Para el pueblo de Dios. Bueno, sí, había un tiempo para el pueblo de Dios, pero otro tiempo que ya toca para el mundo también, ¿cierto? Sí, claro, pero en ese momento hablo yo, al comienzo, cuando Al empezamos a... comienzo, al Sí. comienzo. Bueno, lo que dijo el hermano de que es la lluvia tardía, el refrigerio, vamos a apoyarlo con un escrito está, y está en el conflicto de los siglos, en el mensaje final al pueblo de Dios. En la penúltima página dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Estos son, al fin de dicho ministerio, estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Entonces el refrigerio y el reposo tienen que ver con ¿qué? Con la lluvia tardía, ¿verdad? Porque así lo dice la sierva del Señor ahí. Para que vengan los tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, y los rayos de luz pues penetren por todas partes. ¿Vale? Entonces esos son los tiempos de refrigerio. Pienso que quedó ahí claro lo que quería compartir, pero cuando estudiamos la Biblia con ese método divino, entonces vemos que vamos a encontrar la interpretación divina estudiando la Biblia de esa manera. Y así nos vamos a evitar de recibir una interpretación humana. Porque cuando nos han enseñado a estudiar la Biblia con esos métodos de hermenéutica, de comparar y contrastar, a eso se le aplica aquí lo que dice, eso lo hacen los varones
que son burladores, que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, que gobiernan a este pueblo que está ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y eso qué es Jerusalén? ¿Cómo lo aplicaríamos esa palabra Jerusalén a nuestro tiempo? Porque estas cosas son para aplicarlas a nuestro tiempo. La palabra de Dios fue escrita para los que alcanzamos los fines de los tiempos. Entonces, ¿quién sería Jerusalén? Jerusalén es la iglesia. La hermana White dice que es la iglesia. La iglesia adventista. Amén, amén, amén. Bueno, amén para Mauricio y para la hermana Fulvia, creo fue. Entonces, varones burladores que gobiernan a este pueblo, que gobiernan a la iglesia adventista. Y si son varones burladores, entonces, ¿qué podrán ser? ¿Serán los que pastores que entraron por la puerta o serán los que se volaron el muro? ¿Qué Sí, son? son los pastores. Pero ellos son varones burladores que gobiernan a este pueblo y están gobernándolo con un método, con sistemas humanos y están dando interpretaciones humanas. Entonces esos son los pastores verdaderos, el pastor verdadero que entra por la puerta o es el que se está volando el muro que es ladrón Hermano, y salteador. yo tengo una opinión. No, es el que entra por la otra puerta. Yo opino, Se está burlando. yo opino que hay unos que han saltado la cerca y han influido en los que tenían el liderazgo. Exactamente, entonces los que son varones burladores no entraron por la otra puerta, Mauro, no hay sino una sola puerta. Los que son varones burladores que están gobernando a este pueblo se han volado el muro, no entraron por la puerta. ¿Y el muro, con qué comparamos el muro? ¿Con qué comparamos al muro? ¿Qué sería el muro que nos protege a nosotros? ¿Cuál es ese muro? Que nosotros tenemos que reparar los portillos. ¿Cuál es ese muro? Son los mandamientos, hermana. Los mandamientos no han entrado por los mandamientos porque ese es un mandamiento. Ese es un mandamiento de cómo se va a estudiar la palabra de Dios. Y ellos son varones burladores. No entraron, no están obedeciendo ese mandamiento. No están guardando los mandamientos. No los están guardando. Ustedes dicen que sí los guardarán. ¿Qué dicen? ¿Los guardarán ellos o no los guardarán? No han entrado. Los mandamientos son palabra de Dios. No lo están haciendo bien porque están dándole interpretaciones humanas. ¿Y qué dice Mateo 5:17? ¿Quién lo tiene por allá? Voy a leerlo. Mateo 5:17. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Y qué más dice? Más abajo, creo que dice. Los salteadores no están guardando ninguno de los mandamientos. Ninguno. A todos lo han pisoteado. Así es. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Y dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Siga leyendo, Mauricio, el siguiente. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Bueno, de manera que eso. Adelante. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeños así muy pequeños,
y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, pero creo que ese no era exactamente el que yo estaba buscando, pero lo voy a encontrar porque tengo que encontrarlo. Pero sí tiene que ver, hermana, porque mire que ahí está diciendo que de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeño es, y así enseñare a los hombres, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y es precisamente lo que han hecho ellos. Han quebrantado esos mandamientos, han enseñado cosas que no son. Amén. Pero hay uno más específico y ya lo voy a dar para que lo leamos. Y vamos a buscarlo en Mateo 15, 7 y 9. Mateo 15, 7 y 9. El que primero lo encuentre, por favor, que lo lea. Bueno, los voy a leer yo. Vale. 7 al 9, Sí, 15, 7 al 9, ¿cierto? sí. Hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Lejos está de mí, pero en vano me honran, enseñando como doctrinan mandamientos de hombres. Amén, hermanos. Estos métodos humanos de hermenéutica, de resaltar y contrastar, nos lleva a tener interpretaciones de la palabra de Dios, interpretaciones privadas, interpretaciones humanas, y a querer adorar y honrar a Dios con estas interpretaciones humanas. Y aquí se nos dice en Mateo 15, del 7 al 9, que nos van a hacer en vano. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Esa parte era más específica, Amén. ¿correcto? ¿Correcto? Amén. Y si estamos enseñando los mandamientos de hombres, no estamos enseñando los mandamientos de Dios. Somos entonces, seríamos entonces varones, Dios nos guarde, burladores que gobernamos a este pueblo, a la iglesia. Y si son varones burladores que no están enseñando el método, los sistemas, el sistema divino, ni los mandamientos, ni las doctrinas divinas, no estamos entrando por la puerta. No, si no entramos por la puerta, pues somos, si entran Los que se por saltan otro el lado, muro. se saltan el muro, y el que se salta el muro es porque no entra por la puerta, porque no es el pastor de las ovejas, y entra ¿para qué? Para matar y para destruir. Eso es lo que decimos, pero Amén. lo estamos demostrando aquí con el método divino. Y luego dice, oíd la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es la puerta. El que es un siervo de Dios entra por esa puerta. Estudia la palabra de Jehová como la misma palabra dice y como ella misma se interpreta y da la interpretación divina, y ese es el siervo de Dios, el verdadero pastor que está entrando por la puerta, aunque el verdadero pastor es Cristo Jesús, pero Cristo Jesús era eso, la palabra, y el que tiene a Cristo Jesús en él, tiene la palabra en él y hace lo que dice la palabra, pues tiene a Jesús en él y él es el verdadero pastor que está entrando por la puerta, y sus ovejas verdaderas van a conocer su voz, como decían los discípulos de Emaús cuando el Señor se les apareció sin dárseles a conocer y les mostró desde Moisés todo lo que las profecías decían de él por toda la Biblia.
que tenían en ese entonces, que solo era el Antiguo Testamento, o sea, no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros, porque esas ovejas estaban reconociendo allí la voz de ¿quién? La voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me Amén. conocen. Entonces, oíd palabra. Y los que hicieron un convenio, porque dice, oíd palabras de Jehová. Porque aquellos varones burladores, aquellos que se saltaron el muro, han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. ¿Qué es la muerte? Con la mentira, con las religiones paganas que no tienen su fundamento en la palabra de Dios, con los sistemas del mundo, están interpretando la palabra para darle una interpretación que no es la interpretación de Dios. Han hecho un pacto con esa muerte e hicimos acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Pues ¿y qué es el turbión del azote, hermano Mauricio? ¿Cuál es el turbión del azote? Es la ley dominical. ¿Y usted cómo demuestra eso? Porque es que yo cuando estaba estudiando eso me acordaba que lo hemos hablado muchas veces, pero no me acuerdo cómo demostrarlo allí. Sí, bueno, como esa fue una de las primeras cosas que aprendí, siempre lo he tenido ahí en mi cabeza, que es la ley dominical, y sé cómo demostrarlo, pero en este momento no. Tocaría que me dieran un tiempo y yo poderlo demostrar, volver a revisar mis apuntes, que lo tengo por ahí. Bueno, pero yo Anotado. más o menos creo que podemos demostrar una parte aquí. Quería decir, hermana, Adelante, adelante. ¿aló? Sí, la escucho. Adelante. Hermana, Adelante. recordemos también que esos salteadores, recordemos que esos salteadores, ellos tienen un juramento, que han hecho pacto con la muerte, con el infierno. Yo creo que todos conocemos ese juramento que ellos han hecho. Pues según lo que hemos estado estudiando, no solamente uno, sino que hay unos que hacen un pacto, los que están allí, los que son sacerdotes de ese sistema de religión grandísimo y falso, hacen un pacto de serle fieles a la cabeza de esa iglesia. Y después, como de ellos sale el campeón del papado, para combatir Sí, y el fin justifica los para medios. combatir el protestantismo, ellos hacen otro pacto con esa orden Sé que el fin jesuita. justifica los medios. Y entonces, Sí, el fin justifica los medios. ajá, exactamente, pero eso todavía es más profundo. Yo creo que yo lo estaba leyendo en uno de los artículos de Jeff y del anciano Jeff, y eso todavía es mucho más profundo y es terrorífico y satánico. Entonces, que han hecho un acuerdo con el infierno, porque ¿dónde viene eso de la hermenéutica? ¿Dónde viene el método de comparar y contrastar? Al fin, ¿dónde se vio que ese movimiento que se dividió de aquí a dónde llevó? Hermano, yo anoche estaba mirando un video del líder de ese movimiento donde está diciendo que ya el sábado para ellos cambió, porque si ellos dicen que no va a haber ley dominical, que eso no es literal, que entonces que la ley dominical es creo que la esclavitud, que yo no sé qué, y entonces que si no hay ley dominical, pues porque tampoco es sábado, entonces que ya el sábado no es una cuestión moral. Están echando abajo nuestra fe, nuestras doctrinas. Por eso quiero, hermanos, que me consigan entre todos la cita donde dice que ellos echarán. Yo también la voy a buscar porque yo sé que yo la tengo también, pero lo que no me acuerdo en dónde la tengo. Que ellos derribarán todos nuestros fundamentos, todas nuestras doctrinas.
Y debe haber alguien que se pare a defender nuestra fe, a contender, como dice el himno, contendamos siempre por nuestra fe. Entonces dice, estos varones burladores hacen un pacto con la muerte, hicieron un acuerdo con el infierno, y cuando pasa el turbión tiene que ver con aguas, pregunto yo. Sí, hermana, y también aquí encontré, bueno, voy acordándome también de una cita que tiene que ver con eso, que es lo que nos comprueba que es la ley dominical, y es Romanos capítulo 9, versículo 33. Bueno, claro que ahí faltaría unir más piezas, ¿no? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto también recuerdo que tiene ese Sión, pues es la iglesia, la iglesia, pues, la iglesia de Dios, donde Dios pone una piedra de tropiezo, y es precisamente eso, la ley dominical, que es roca de caída para muchos, y para los que creyeren en esto no será avergonzado, que es lo que usted está acabando de decir, que muchos de ellos ya están echando por abajo, por el piso, hasta el sábado, diciendo de que la ley dominical es simbólica y no es literal, y que no va a haber ninguna ley dominical. Son videos nuevos que yo le escuché a él, y entonces ya está diciendo que ya la forma del sábado para ellos ya cambió, porque si no hay domingo tampoco hay sábado. Entonces, toda esa gente que tienen allá ya vemos para dónde la están llevando, ¿no? Derrumbándoles todas las doctrinas. Adelante, hermano, perdón que le interrumpí. Hermano Mauricio. Sí, de hecho, quiero leer un poquito más atrás, que eso también nos hace ir a la ley dominical, y es desde el versículo 30, Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, que eso tiene que ver con el turbión, el turbión del azote. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y en dónde va a tropezar el pueblo de Dios? En la ley dominical, porque precisamente no estudiaron con este método de línea sobre línea y no obedecieron, ¿sí? Y escucharon otras doctrinas, implantaron doctrinas diferentes dentro de sus instituciones. Hermano, pero mire, yo pongo aquí eso está en Isaías 28, 18, que habla de que cuando pase el turbión, luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto. Pero cuando yo pongo turbión, dice azote, pero también está relacionado con aguas, dice raíz primaria, propiamente empujar hacia, pero usado solo figurativamente, azotar, es decir, el mar con los remos, remar por viajar, contemplar, correr, discurrir, correr, remero, rodear. Tiene que ver con el mar. ¿Y el mar qué dice? ¿Qué son el mar? ¿O qué son? El mar tiene aguas. ¿Y las aguas qué son? Mensajes. Las aguas son, ¿qué dice el versículo 15? Pueblos, naciones, muchedumbres Sí. y lenguas. Pueblo. Cuando ellos serán los que impongan la ley dominical al final, ¿o no? Es correcto. Porque primero la impone Estados Unidos, allá las iglesias protestantes, pero después
dice que ellos harán guerra contra el Cordero. ¿Quiénes? Los que van a gobernar por 1 hora, que es el 7º reino. Y le entregarán su poder y su autoridad a la bestia, imponiendo ley dominical en el mundo. Entonces, cuando llegue ese turbión de la ley dominical, ellos creen que, como dice acá, hemos hecho un pacto con la muerte, hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio. O sea, esas interpretaciones con esos métodos son de mentira. Ellos saben que entregaron, hicieron liga con esas iglesias y eso no era lo que el Señor quería. Y en la falsedad nos hemos escondido. Por lo tanto, el Señor Jehová dice así: aquí yo pongo en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa. ¿La piedra y el fundamento angular también son la roca o no son la roca? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Claro que sí. Fundamento firme. Bien, bien, claro que sí. Dice que nosotros tenemos la ley, que es la palabra de Dios, la Biblia, sus mandamientos, y el espíritu de profecía que está representado en los gráficos de 1843 y 1850, que la hermana White dice que es como la roca de las edades, que es la piedra angular, que es la interpretación divina. Y dice, y es el trato de Dios con los hombres. Dice: preciosa, fundamento firme, el que creyere no se apresurará, y ajustaré el juicio al cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aquí es donde más aclara que el turbión son las aguas, y las aguas arrollarán el escondrijo. ¿Qué son las aguas? Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Amén. Entonces, vemos aquí en este pasaje, solito este pasaje nos muestra quién es el ladrón y quién es el saltador, pero como dice, en boca de 2 o 3 testigos se dará por cierto una cosa. Entonces yo puse aquí esta parte donde dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento. Eso creo que es parte de allí. Mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Quién va a caer de espaldas? ¿Quién va a ser quebrantado, enlazado y preso? ¿Quiénes son esos? Porque la palabra de Dios dice que el que caiga sobre esa palabra será quebrantado. ¿Cómo es? Que será quebrantado, ¿cierto? Que si esa palabra cae sobre él será quebrantado. Los salteadores. Exactamente, esos son los ladrones y los salteadores que con esta palabra serán vencidos. Caerán de espaldas y serán quebrantados y enlazados y presos. Hermana. Todos aquellos. Y dice acá, ¿quiénes serán quebrantados? Yo tengo ahí que escribí mi pensamiento. ¿Quiénes serán quebrantados, enlazados y presos? Todos aquellos que usan métodos para engañar con interpretaciones humanas a las ovejas. Esos son los que usan métodos que son métodos que no son los divinos. El método divino, ellos están engañando con interpretaciones humanas a las ovejas. ¿Qué decía el hermano Mauricio? Perdón, hermana, que por allá oí el hermano Mauricio antes de usted. También hay una cita, pero se me dañó la tablet donde tengo los libros de la hermana White. Entonces no lo tengo en físico, pero pues ustedes de pronto lo pueden buscar. Lo coloqué inclusive debajo de ese versículo que vos diste, que es de Conflicto de los Siglos, capítulo 35, página 117, párrafo 1. Perdón, página 617, párrafo 1. Ahí está hablando sobre esto del turbión del azote. Y hermano, podría volver a dar la cita y vamos a leerlo. Así no avancemos mucho. Podemos hacer
Conflicto de tres los videos de siglos. Hermana, lo que usted estaba diciendo, de lo que usted quiere, está en el comentario bíblico adventista. Yo lo leí ayer. Ah, bueno, hermana, ahorita nos da la cita. Hermano, ¿cuál es el suyo? ¿Conflicto de los siglos qué? Capítulo 35, Capítulo páginas 35. 617, Permítame que por aquí lo estoy buscando, a ver. 617, Capítulo, déjeme, 35, ¿no? sí, Capítulo 35. en paginación en inglés, ¿no? Ay, no, Mauricio, entonces no lo podemos leer, será en otro Es que momento. por eso, sí, Porque es que este lo tengo es en en físico. paginación en español. Ah, bueno, ese es el que toca buscar, Y que el es de precisamente la hermana, ¿cuál dijo que era? Está en el comentario bíblico adventista, hermana, ¿cuál fue? Bueno, el caso es que, ajá, Yo estaba leyendo ayer Ezequiel 20:20 sobre el sábado. sí. Sobre el sábado. Se le fue la voz. Bueno, entonces, vamos a leer esta cita acá, que tenemos esta cita que está en Testimonio para los Ministros 389, que dice: con sus palabras de instrucción han sido recibidas, cuando sus palabras de instrucción han sido recibidas y han tomado posesión de nosotros. Las palabras de instrucción, ¿de quién? Pues de Jesús. Jesús es para nosotros una presencia. Vuelvo a leer. Cuando sus palabras de instrucción han sido recibidas y han tomado posesión de nosotros, Jesús es para nosotros una presencia permanente que gobierna nuestros pensamientos, ideas y acciones. Somos imbuidos de instrucción del mayor maestro que el mundo conoció jamás. El mayor maestro que el mundo conoció jamás lo encontramos en las palabras de Cristo. Cuando sus palabras han sido recibidas y han tomado posesión de nosotros, Jesús es para nosotros una presencia permanente que gobierna nuestros pensamientos, ideas y acciones. Siendo que Jesús está con nosotros y Jesús es el verdadero pastor, porque además Jesús es la palabra que hizo Dios desde el principio, pues ese pastor está entrando por la puerta, a su redil. Las ovejas que están buscando la verdad y reciben la palabra de Dios, la interpretación divina, conocerán su voz. Dice, somos imbuidos de la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció jamás. Un sentido de responsabilidad humana y de influencia humana da carácter a nuestros puntos de vista con respecto a la vida y a los deberes diarios. Cristo Jesús lo es todo para nosotros. El primero y el último. Eso es una instrucción que Él nos da en su palabra. El primero y el último. Ya sabemos que es primero y el último. ¿Cómo vamos a entender lo que está pasando ahorita con la interpretación divina cuando aplicamos esa regla bíblica del primero y el último, que con lo que ocurrió al principio nos está ilustrando el final? El mejor en todas las cosas, Jesucristo, su espíritu, su carácter, da color a todas las cosas. Es la trama y la urdimbre, la misma textura de nuestro ser. Las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. No podemos pues concentrar nuestros pensamientos en el yo.
No somos ya nosotros los que vivimos, sino que vive Cristo en nosotros. Él es la esperanza de gloria. El yo está muerto y Cristo es un Salvador vivo. Al continuar mirando a Jesús, reflejamos su imagen hacia todos los que nos rodean. No podemos detenernos a considerar nuestros desalientos o aún hablar de ellos, pues un cuadro más agradable atrae nuestra vista, el precioso amor de Jesús. Él vive en nosotros por la palabra de verdad. Entonces la palabra de verdad es Jesús y Él vive en nosotros. ¿Y será que Jesús se voló alguna puerta para venir a nosotros y morar en nosotros? ¿Se voló algún muro? Pregunto yo. No, hermana, Él es el dueño de las ovejas. Él es el buen pastor, al cual las ovejas escuchan su voz y ¿Y será que atienden. Él entró por la puerta para morar en nosotros o cómo entraría Él? Por la puerta. ¿Y Él cómo, es nuestro. ¿Y cómo sabemos que Él entró por la puerta, hermana Natalia? Demuéstremelo como un escrito. Somos suyos, ovejas de su prado. ¿Cómo entró Él por la puerta? ¿Cómo somos ovejas suyas? ¿Cómo lo demostramos con la Biblia? ¿Cómo? ¿Qué le dice el mensaje a los laodicenses? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces la palabra siempre nos está llamando a través del Espíritu Santo a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. La palabra siempre oye y está llamando para que la estudiamos, para que la tengamos aquí, para que vivamos conforme a ella. Siempre llama a la puerta. Nunca se vuela el muro. Nunca se vuela los mandamientos que son su palabra. Nunca se los vuela. Los que se los vuelan y quieren entrar al cielo por otro lado y con interpretaciones humanas son el ladrón y el salteador que vino para robar, para destruir y para matar. Dijo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, porque esa es su palabra, que es vida, espíritu y vida. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Los fariseos no percibieron que estas palabras iban dirigidas contra ellos. Estas palabras ellos las quieren echar a nosotros, pero si nosotros estudiamos con el método divino, estas palabras se voltean contra los que tienen el método de comparar y contrastar, contra el método de la hermenéutica, y hasta nos dan clases de cómo leer. Y dicen la primera frase que resalta y la segunda y que yo no sé qué, para llevarnos a leer y a tener una interpretación errónea. Para tener una Hermes era un dios de la mitología griega. Así es, el dios Hermes es el dios de mitología griega y de la palabra, que jugaba con la palabra, la ponía por aquí con el método de comparar, contrastar, hasta que le daba la interpretación que él quería para echar por tierra todas las doctrinas de la Biblia. Que eso es lo que están haciendo, ese movimiento que se abrió de nosotros. Y sabemos quién tiene la mano en ese movimiento. Como dijo Abraham Lincoln, las manos siniestras de los jesuitas. Y vuelvo a leer, dijo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador, mas el que entra por la puerta, y aquí yo estoy a la puerta y llamo a Jesús, su palabra que debe morar aquí en el lóbulo frontal cuando nosotros le abrimos la puerta y nos ponemos a estudiarla y a creerla y a practicarla. Ese que entra por esa puerta que usted le abrió, el pastor de las ovejas es.
Los fariseos no percibieron que estaba hablando estas palabras. No percibieron que estas palabras iban dirigidas contra ellos. Mientras razonaban en su corazón en cuanto al significado, al significado, Jesús les dijo claramente, yo soy la puerta. Él era no solamente el pastor, sino él también era la puerta. ¿O por dónde es que nosotros llegamos al cielo? Por esa puerta que es Jesús. ¿Y en dónde encontramos esa puerta? En su palabra, en la interpretación que está allí mismo en su palabra. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, por la palabra, por el método divino que hay que estudiar, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿O no hemos hallado pastos nosotros con el Señor? Desde que estamos en este ministerio acá, hermana Fulvia, que empezó conmigo en este ministerio y apoya este ministerio, la hermana Natalia, tenemos temas. Los pastos significan comida, ¿no? Porque los pastos se usan para llevar al ganado a que coma. Y nosotros hemos entrado y salido para todas partes con esta interpretación divina y siempre todos los sábados tenemos pastos, tenemos pan fresco para comer y compartir con nuestro grupo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Aquí se dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Si se mete por arriba con doctrinas humanas y destruir, ya están echando por tierra todas las doctrinas de la Biblia. Y el Señor Jesús dice, ellos vienen para destruir, hurtar y matar. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Amén. Continúa diciendo esta cita. Cristo es la puerta del redil de Dios. ¿Y dónde encontramos a Cristo? Porque hay una parte que dice, ¿quién subirá a los cielos para traer a Dios de allá consigo? ¿Quién bajará a lo profundo de la tierra para sacar de allá a Dios y traerlo consigo? ¿O quién atravesará los mares para traer a Dios consigo? Difícil. Pero nos da algo más fácil. Más cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón. Y no dice que la palabra era Dios. ¿Ustedes sí saben dónde dice que la palabra era Dios? Alguien que me diga, ¿dónde dice que la palabra era Dios? Que la palabra es Dios. Juan, en el libro de Juan, capítulo 1. Verso 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si tenemos cerca de nosotros la palabra y la creemos y le abrimos la puerta y entra aquí a su tabernáculo, las facultades superiores, el lóbulo frontal, Dios está ahí con nosotros y Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada por la puerta de su palabra, con la interpretación que está mismo allí en su palabra, porque esa palabra misma se interpreta. No necesitamos hermenéutica, no necesitamos métodos de resaltar y contrastar, no nos necesitamos que nadie nos enseñe a leer. Tenemos un maestro que es el maravilloso lingüístico, el maravilloso numerador. No necesitamos de ningún ser humano que nos venga a enseñar. Ese maestro es su palabra. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos desde los más remotos tiempos han hallado entrada en Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres. Ellos han contemplado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por él son introducidos en el redil de su gracia. ¿Por dónde somos introducidos? Por Cristo, el que quita el pecado del mundo. ¿Y en dónde encontramos a Cristo? En su palabra. ¿Y en dónde está el método de estudiar para encontrar en su palabra la interpretación divina? En su palabra.
Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se nos han presentado muchos otros. Dice, y por él son introducidos en el redil de su gracia. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias, se han ideado sistemas, o ese método de comparar y contrastar no es un sistema. Ese método de las dispensaciones que tienen allá en ese movimiento que se abrió de nuestro movimiento verdadero, Future for America, no es un sistema. No están haciendo ceremonias, pura ceremonia, porque ya ni siquiera, ya no se pueden llamar adventistas, que ya no creen ni en el sábado, no creen en la marca de la bestia, no creen, todo eso lo echaron por tierra. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Se han ideado sistemas del método de contrastar y contrastar. Hacen ceremonia, hicieron la ceremonia del bautismo porque se los hicieron bautizar allá en ese. Hacen ceremonias. Sistemas por los cuales el sistema de la hermenéutica, por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz con Dios. Pero ¿qué dice Mateo 15, 17 al 19? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no podrán ser justificados. Son ladrones y salteadores que están entrando a este movimiento, los que interpretan la Biblia con sistemas y ceremonias y métodos humanos para dar interpretaciones humanas. Esos son los ladrones y los salteadores. Y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo. ¿Y en dónde encontramos a Cristo, hermanos? Yo quiero que todos me lo dijeran al tiempo. ¿En dónde encontramos a Cristo? En su palabra. Amén, en su palabra. Pero la única puerta es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que se han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, ¿son qué? Son ladrones y salteadores. Pero eso no lo estoy diciendo yo. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es una cita. Ya ahorita les voy a dar la cita. Pero vuelvo a repetir y por eso lo puse ahí como en rojo. Pero la única puerta es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, el lugar de su palabra, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera para echar nuestras doctrinas bíblicas por los suelos, para derribarlas, esos son ladrones y salteadores. Claramente los podemos identificar. Podrán engañar a otros, pero que no nos engañen a nosotros, hermanos. Los fariseos no habían entrado por la puerta, como estos que están interpretando con hermenéutica, comparar y contrastar, no están entrando por la puerta. Habían subido al corral por otro camino, están subiendo al corral por otro camino, que no era Cristo, que no es su palabra, que no está ahí en la interpretación divina, y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y gobernantes, los escribas y fariseos destruían los pastos vivos. Cuando echan las doctrinas bíblicas por el suelo, están destruyendo los pastos vivos, porque la palabra que Dios ha hablado es espíritu y es vida, está viva, y contaminan los manantiales del agua de vida. ¿Dónde encontramos el agua de vida? ¿Dónde encontramos el árbol de la vida? Yo hice un tema que nosotros sin llegar al cielo podemos comer las hojas del árbol de la vida. En su palabra. Ahí comemos el árbol el árbol de la vida. Ellos contaminan los manantiales del agua de vida. O no es comparada la palabra de Dios con manantiales de agua clara, pura, cristalina, que salta para vida eterna.
Amén. Amén. Ok, continúo entonces. Con manantiales de agua de vida. Las fieles palabras de la inspiración describen a estos falsos pastores. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Durante todos los siglos, los filósofos y maestros han estado presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma. Están presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma que no están ahí en la palabra de Dios. Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros. ¿Sí es así o no es así? Cada nación pagana ha tenido sus Así es. maestros y sus sistemas como el de la hermenéutica, como el método de comparar y contrastar, como esas falsas dispensaciones y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención que Cristo. Ofrecen otras maneras de redimir y de ser felices y de darle expresión a la naturaleza caída. Ay, no, porque tener la naturaleza caída sujeta para ellos, eso es que Dios es un Dios cruel. Cuando la naturaleza caída hay que tenerla en sujeción y no dejarle permiso para hacer lo que quiera, porque la carne está contra el espíritu. Han tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención que Cristo. Han apartado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo a aquel que les había dado solamente bendiciones. Su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por la creación y por la redención, despojarlo de las almas. Son ladrones, son salteadores. Y esos falsos maestros roban a sí mismo a los hombres, no roban de Dios, de la salvación eterna. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. ¿Dónde encontramos el evangelio de la gracia de Dios? En la palabra. En su palabra. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo, conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Esa contemplación del amor de Dios solo la encontramos en su Hijo y su Hijo lo encontramos en la palabra. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, que encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios y cualquiera que aleja a los hombres de Cristo los aleja de la fuente del verdadero desarrollo, los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Los despoja de la esperanza, del propósito y la gloria de la vida. ¿Ese qué es? Ahí lo dicen las últimas palabras. ¿Quieren leerlas de ahí? ¿Están viendo el PDF? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Quieren leerlas usted? Alguien que me lea las últimas palabras que acabé de leer en ese pasaje. ¿Todo? No, las últimas palabras. Hay 1, 2, 3 y 4. Donde dice, a pesar de los poderes obligados contra la En verdad. la última, ya donde está cerquita, donde dice la cita que es deseada de toda la gente es 443, 444. Ah, no, pero acá no sale. Pues a No, mí no me...
No le sale. ¿Por qué no No. le sale? ¿Por qué no le Am- sale? Ahí está. Dice, hermano Carlos, el hermano Carlos se cayó, ¿o qué? La hermana Fulvia, ¿usted no está viendo la pantalla? No, no se ve nada, hermana. Su pantalla no sé, está en oscuro. Para mí me sale oscura. Ah, ¿por qué será? Dice que mi pantalla está en pausa. Espere a ver. Pero la voy a regresar otra vez, compartir pantalla. ¿Y ahí qué tal? ¿Ahí ven o Ahí no ven? sí, Ahora sí, sí. ahí sí. Ahí donde está la cita, deseada a toda la gente es 443. Ahí las últimas tres palabras de donde está el punto. Yo leí Dice, hasta vida. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios, y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del verdadero desarrollo, los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Es ladrón y robador. Entonces, ¿quién es? El que aleja a los hombres de Cristo. El que aleja a los hombres de su palabra, dándole una interpretación torcida a su palabra, dándole una Hermana, interpretación humana a su palabra. Ese es robador y salteador. No le da la palabra que le tiene que dar, porque dice que la palabra no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no escribieron lo que ellos quisieron, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su interpretación tiene que estar ahí mismo, en su palabra. Dígame, hermano Mauricio. yo tengo una incógnita, pues que yo la sé, pero quiero escuchar la opinión de ustedes, a ver si estoy equivocado. Bueno, todo esto se refiere al pueblo de Dios, que es el adventismo. Pero, ¿qué hay de estos pastores y curas de otras iglesias nominales, domingueras? ¿También cae sobre ello esto? Claro. Pues para mí, creo que sí. No sé ustedes qué dicen. Pues sí, Mauricio, por supuesto que sí cae. Solamente que hay una diferencia allí. Y la diferencia que tenemos allí es que algunos, si ya han tenido la oportunidad de saber la verdad y saber cómo se estudia la Biblia y no y han rechazado el mensaje, pues para ellos le cae, son ladrones y salteadores. Pero si algunos están allí y están engañados y todavía no les ha llegado la luz, pues todavía a ellos cuando les llegue la luz, todavía son ovejas de Dios que saldrán de allí cuando oigan la voz de Dios, solamente que hasta ahora no la han oído. Sí, es que es correcto porque mire que yo he hablado con algunos curas, con algunos pastores, y ellos dicen, Mauricio, usted tiene razón. Por ejemplo, en cuanto al sábado, usted tiene razón. El sábado es el verdadero día de reposo, pero es que, por ejemplo, los curas le dicen a uno, no, es que yo no puedo irme en contra del obispo. Yo sé que están mintiendo, pero no puedo irme en contra del obispo, pero igual le está haciendo caso, ¿por qué no se sale? Y, por Por ejemplo, en eso, el ahí caso, si no se sale, si no toman la decisión, pues ya será y ladrón y en, salteador. y en el caso de los pastores es por negocio, porque, por ejemplo, uno me contestó una vez, es que si yo abro el sábado nadie va porque todo el mundo trabaja, en cambio el domingo sí la gente tiene tiempo y la iglesia vive de los diezmos y las ofrendas. Entonces es cuando le digo yo, o sea que a usted le interesa es la plata, le interesa es el dinero, no le interesa la verdad, sino el dinero. Exactamente, pues ahí ya están, ellos mismos están lanzando se están dando su respuesta. Entonces estábamos acá, ¿en dónde era que íbamos acá? Dice esta cita del deseado a todas las gentes, 442:1. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre
y pongo mi vida por las ovejas. Yo pienso que nosotros, los que hemos aprendido a encontrar la interpretación divina, a aferrarnos de las doctrinas bíblicas encontradas con el método de estudiar la Biblia, escucharemos la voz de Dios. Yo leo los artículos del anciano Jeff y miro si son palabra de Dios, si están siendo interpretados así como se estudia la Biblia o no. ¿Sí o no? Amén, amén, amén. 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 Dice, entonces vamos a conocer la voz del Señor. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. David había cantado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado por Ezequiel: y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida y tornaré la amontonada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, y estableceré con ellos pacto de paz, y no serán más presa de las gentes. Ya no vamos a ser presa de la gente ni de las interpretaciones de las gentes, sino que seguimos nuestro pastor en su interpretación divina, en su palabra. Amén, amén. Sino que habitarán seguramente y no habrá quien las espante. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo, porque había testificado del poder de Cristo, que es la palabra. Lo echaron, lo borraron. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. Jesús es el buen pastor. Él se interesa por sus ovejas débiles, enfermizas y errabundas. Las conoce a todas por nombre. La angustia de cada oveja, de cada cordero de su rebaño, conmueve su corazón de amor y simpatía, y llega a su oído el clamor que pide ayuda. Uno de los mayores pecados de los pastores de Israel fue así señalado por el profeta: no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, no tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comida de toda bestia del campo. ¿Quiénes son las bestias? Los gobiernos, ¿no? Y fueron esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. Jesús se interesa en cada uno como si no hubiese otra persona en toda la tierra. Como Dios ejerce gran poder en nuestro favor, mientras como hermano mayor nuestro siente todas nuestras desgracias. La majestad del cielo se mantuvo alejada de la humanidad. La majestad del cielo no se mantuvo alejada de la humanidad
degradada, pecaminosa. No tenemos un sumo sacerdote tan ensalzado y encumbrado que no pueda fijarse en nosotros o simpatizar con nosotros, sino que fue tentado en todas las cosas como nosotros, aunque sin pecar. Se descubrirá el día del ajuste final que Dios conocía a cada uno por su nombre. Cada acción de la vida tiene un testigo invisible. Yo conozco tus obras, dice aquel que está en medio de los 7 candeleros. Apocalipsis 13:15 y 1:13. Él sabe qué oportunidades han sido despreciadas. Ve, Mauricio, la pregunta tuya. Él sabe qué oportunidades han sido despreciadas. Cuán incansables han sido los esfuerzos del buen pastor para buscar a aquellos que estaban desviados en sendas tortuosas, en las doctrinas de hombres, en sistemas de hombres para interpretar la Biblia y no saben cuál es la verdad. Andan perdidos, como en el mar y sin brújula, y para traerlos a la senda de la seguridad y la paz. Repetidas veces Dios ha llamado a los que amaban los placeres y ha hecho fulgurar la luz de sus palabras a través de su senda para que pudiesen ver su peligro y escapar. ¿Ha hecho figurar qué? Su palabra a través de su senda, su palabra, la puerta, el redil es su palabra, la puerta del redil es su palabra, la hizo fulgurar para que pudieran escapar. Pero siguen adelante bromeando mientras van por el camino ancho, hasta que al fin termina su tiempo de gracia. Los caminos de Dios son justos y ecuánimes, y cuando la sentencia sea pronunciada contra ellos, que sean hallados faltos, toda boca quedará cerrada. Joya de los Testimonios, tomo 2, 140. Desde la eternidad, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto los judíos como los gentiles, si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y eso está en 1 Juan 1:1. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. O sea que desde antes teníamos en la puerta, el verdadero pastor era desde la eternidad. Eso está en la Review Dan Herald del 5 de junio de abril de 1906 y en el libro del Evangelismo 446. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa es la palabra. Y el Verbo, según la concordancia Strong de la palabra griega 3004, logo, dicho, incluido el pensamiento, por implicación, tema, sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental, razonamiento, porque ¿en dónde mora la palabra? Allá en el lóbulo frontal, ahí está la razón. O motivo, por extensión, cálculo específicamente, con el artículo en Juan, la expresión divina, es decir, Cristo. Noticia, la palabra, noticia, las buenas nuevas del Evangelio, palabra, plática, predicar también, predicar la palabra, pregunta, propuesta, razón, sentencia, todo eso, tratado, verbo, arreglar, asunto, todo eso es la palabra, que la palabra es la puerta por donde deben entrar las ovejas. Y la palabra es el pastor también. Y los que están enseñando de acuerdo a esa palabra, a ese evangelio, están con el pastor que da la vida por sus ovejas. Por lo tanto, el pastor de las ovejas que entra por la puerta es Jesús.
Jesús es el verbo, la palabra, el evangelio. ¿Qué tenemos que entender? El evangelio que tenemos que entender tal y como Jesús o esa palabra misma dice que debemos estudiarla. Isaías 28:9 al 13, para entender la interpretación divina, que es la manera del pastor verdadero que entra por la puerta. Tiene de guiarnos y que no entra por otro lado o saltándose el muro como lo hace el ladrón y el salteador. Y si conocemos su voz o su método divino, saldremos con él y le seguiremos a donde quiera que él vaya. Otros métodos de estudiar la Biblia humanos como la hermenéutica o el método de comparar y contrastar para darle una interpretación privada a la Biblia son el ladrón y el salteador, que solo viene para destruir las ovejas. Tenemos todavía un tiempito. Segunda de Pedro 1:19 al 21, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no son interpretaciones humanas con métodos o sistemas humanos, sino estudiando la Biblia con el método divino de Isaías 28:9 al 13, encontraremos la interpretación divina y la sigamos, entonces entenderemos claramente que esa palabra inspirada es el verdadero pastor, es decir, Cristo, quien entra por la puerta. ¿Será eso claro para nosotros y podremos reconocer en los sistemas humanos de interpretación de las Escrituras como los métodos de hermenéutica y resaltar y contrastar y cualquier método humano a los ladrones y a los salteadores y también a aquellos que engañan? Esos métodos son los ladrones y salteadores. ¿Quién será el lucero de la mañana? A ver, yo pregunto, ¿quién es el lucero de la mañana? ¿Quién sabe quién es el lucero de la mañana? ¿Me están escuchando? Sí, hermana. ¿Quién Es Cristo. ¿Sí? El lucero de la mañana es Cristo. ¿Y en dónde lo dice, hermana? Me tocará ¿En dónde dice que es Cristo? Bueno, sí es Cristo, hermana. Vamos a mirarlo acá y grábese la cita para que usted lo pueda demostrar con un escrito está. ¿Quién será el lucero de la mañana que saldrá en nuestros corazones? ¿Cuándo sale en nuestros corazones? Cuando Él toca a la puerta y nosotros le abrimos y entra a nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Envió al ángel Gabriel a Juan para que nos diera testimonio de todas estas cosas. Y estos testimonios es tanto la palabra como el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces dice que tenemos que estar con esa interpretación. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, salga en nuestros corazones. De tanto contemplar la palabra. Amén. Seremos transformados de gloria en gloria
a la imagen suya, con su carácter. Amén. La estrella resplandeciente de la mañana, que entrará por la puerta a nosotros, ya que Él es el buen pastor y no el ladrón salteador que solo viene para destruir. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sus ovejas oyen su voz y abren la puerta. Nosotros hemos oído la voz y estamos abriendo la puerta a estas verdades de interpretación divina, para que su pastor entre por esa puerta, porque él no nos obliga como el ladrón y salteador. Amén. Si no le abrimos la puerta, busca otro lugar, pero quiere meter porque se quiere meter. Ese es el ladrón, el salteador, el homicida y mentiroso desde el principio. El Señor Jesús no, el Señor nos deja hacer. Él solamente dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Adelante. La hermana Juay luchó y luchó y luchó contra esa presencia y hasta que cuando ella murió, el pastor Daniel les permitió entrar a esos disque misioneros y eran Se le fue la voz a la hermana. unos infiltrados salteadores que entraron Exactamente. al redil. Amén, amén, amén. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esos están infiltrados también ahorita y están derribando por el suelo todas nuestras doctrinas bíblicas. Tenemos que levantarnos para defender nuestra fe. Sus ovejas oyen su voz y abren la puerta para que su pastor entre por esa puerta. No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Doctrinas humanas, agente humano no puede proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan de vida. Amén. Así como necesitamos alimento para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo. Cuando nos dan doctrinas humanas, nos están robando del alimento espiritual. Nos están matando espiritualmente. Si el alma debe comunicar, dice acá, y de la misma manera como el cuerpo recibe constante alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, su pastor, sometiéndose Amén. a Él y dependiendo enteramente de Él, enteramente de su palabra, enteramente de la interpretación divina, al modo como el viajero fatigado. Hermana, señora. Acabo de leer un pedacito del comentario bíblico del Apocalipsis 16. Precioso. Es cortito. Léalo, hermana. Donde dice que ya se están preparando los dos bandos. Téngame aquí el compañero.
Un comentario dice. ¿Lo va a leer? Sí, dice, pronto se peleará la gran batalla final. Yo, del Armagedón, dice, en nuestro mundo hay solo dos bandos, los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Satanás y sus ángeles descenderán con poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran en la tierra y, de ser posible, a los mismos escogidos. La crisis está muy cerca de nosotros. Deben paralizarse las energías de los que tienen un conocimiento de la verdad. Dice, vuelvo y repito, deben paralizarse las energías de los que tienen un conocimiento de la verdad. Amén. Hermana, Claro que no. La influencia. No, no, tenemos que luchar, contender por nuestra fe. No se deben paralizar nuestras energías. Eso es lo que me tiene grabando estos videos. Hermano Mauricio, ¿iba a decir algo? sí, es interesante algo que acabo de conectar. Y es que en cuanto a lo De los poderes del engaño que supera la influencia de la verdad. en cuanto a lo que decía, de que, y como podemos ver, el conocimiento es algo muy importante para Jesús mío. el sellamiento. Y lo podemos corroborar lo podemos conectar con la multiplicación de los panes. No sé si ustedes recuerdan que cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, es mucha gente ya y dejémoslos que se vayan. Y Jesús le dice, no, es muy tarde y no quiero que se vayan sin comer, porque ya es muy tarde y no quiero que ellos se vayan sin el alimento. ¿Sí? Y vemos que ahí también se refiere a ese alimento espiritual. Siempre Dios quiere que no nos quedemos sin el alimento verdadero, sin el pan verdadero. Y es lo que usted acabó de decir. Y es ese conocimiento al cual nos invita a que estudiemos. Y Él Amén. siempre está ahí para abrirnos esa puerta y Amén. darnos ese conocimiento. Para que oigamos Cada persona, exacto, ya cada persona pues tiene su libre albedrío de hacerlo o no hacerlo, o no pero Él hacerlo. siempre está ahí Pero para darnos el que lo hace, esa es su verdadera oveja que oyó la voz de él. Entonces dice es acá, correcto. así alma mía, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, sometiéndose a él y dependiendo enteramente de él. Al modo del viajero fatigado que ha hallado en el desierto la buscada fuente, apaga su sed abrasadora. El cristiano buscará y obtendrá el agua pura de la vida cuyo manantial es Cristo. Y Cristo es el verdadero pastor que entra por la puerta porque Él también es la puerta. Dice, al percibir la perfección de carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal de carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir, alma mía, en Dios solamente reposa. Solamente reposemos en Dios, en su palabra y en la interpretación divina de su palabra, porque de Él es mi esperanza. Si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga por intermedio del Espíritu Santo lo que nos es imposible a nosotros.
Si ascendemos un poquito más en el sendero de la fe, no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales. ¿Qué representarían los riachuelos superficiales? ¿Qué representarían, Mauro? Los riachuelos superficiales. Si ascendemos un poco más en el sendero de la fe, no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales. Hermana Fulvia, hermana Natalie, ¿qué representan los riachuelos superficiales? En las palabras, en los mensajes de los salteadores y de los Amén. Amén. En los sistemas humanos, en los sistemas de hermenéutica, en los sistemas de homiléutica, en los sistemas de las dispensaciones, en los sistemas de comparar y contrastar, y etcétera. Esos representan los riachuelos superficiales, porque tan solo un poco más arriba de nosotros se encuentra el gran manantial, de cuyas aguas abundantes podemos beber libremente. Discurso Maestro de Jesucristo, página 21. Y nos manda a volvernos de esos malos caminos. Dice, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Porque esos caminos con esas aguas de los riachuelos superficiales solamente nos llevarán a morir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, los que cifran sus esperanzas en sí mismos o en doctrinas de hombres están edificando sobre la arena. Aún no es demasiado tarde para escapar de la ruina inminente. Huyamos en procura de fundamento seguro antes. ¿Cuál es el fundamento seguro y la piedra angular? La roca de las edades, la palabra. Antes que se desate la tempestad. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada angular, piedra preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Discurso Maestro de Jesucristo. Vamos a leer aquí. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. Mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron que se volvieran, diciéndoles lo que habían visto y oído. Cristo miró anhelante a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor y de su ignorancia y de lo que constituía el verdadero culto. Esos que iban no sabían lo que constituía el verdadero culto, no sabían lo que constituía la verdadera interpretación humana. Estaban bebiendo de riachuelos cuando Jesús hizo la limpieza del templo. Están deseados todas las gentes, página 133. Y vamos a leer esta parte aquí. Con gran ostentación de prudencia, los rabinos habían amonestado al pueblo contra la aceptación de las nuevas doctrinas enseñadas por este nuevo maestro, porque sus teorías y prácticas contradecían las enseñanzas de los padres. Y las enseñanzas de los padres eran las tradiciones, las doctrinas y mandamientos de hombres. El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y fariseos en lugar de procurar entender por sí mismos la palabra de Dios. Honraba a los sacerdotes
y gobernantes. Honraban a los sacerdotes y gobernantes en vez de honrar a Dios. Y rechazó la verdad del pueblo a fin de conservar sus propias tradiciones. Entonces conservaron sus propias tradiciones, los mandamientos de hombres que en vano nos sirven. Muchos habían sido impresionados y casi persuadidos, pero no habían obrado de acuerdo con sus convicciones y no eran contados entre los partidarios de Cristo. Satanás presentó sus tentaciones hasta que la luz les pareció tinieblas. Así muchos rechazaron la verdad que hubiera tenido como resultado la salvación de sus almas. El testigo verdadero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Está buscando el verdadero pastor entrar, que le abran la puerta. Voy a saltarme ese pedacito. Dice: nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. ¿Dónde lo aprendemos? En su palabra. Si escuchas la voz que te habla ahora, si contestas sin dilación al que llama a la puerta de tu corazón, entra, Señor Jesús, para que cene contigo y tú conmigo. El huésped celestial entrará, habiendo en tu vida este elemento del todo divino, tendrás descanso. Habiendo en nuestro corazón, aquí en el lóbulo frontal, este elemento de todo divino, de la comprensión de la palabra, tendremos, ¿qué? Tendremos descanso. Amén. La iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección. Y Juan fue inspirado a escribir mensajes de amonestación, reprensión y ruego a los que, habiendo perdido de vista los principios fundamentales del Evangelio, la interpretación fundamental divina, ponían en peligro la esperanza de su salvación. Pero las palabras de reproche que Dios haya necesario enviar se pronuncian siempre con tierno amor y con la promesa de paz a cada creyente arrepentido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice: yo conozco tus obras, he aquí que he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. No nos da el Señor una puerta abierta en su palabra a los de Filadelfia, una puerta para entrar con él al lugar santísimo, y la puerta está en la interpretación divina de su palabra, ahí en su palabra inspirada. Y nos dice: yo conozco tus obras, a estos que estamos siguiendo esta palabra. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, nadie nos la podrá cerrar, porque tienes un poco de potencia, estamos poca potencia, somos muy debilitados por 6,000 años de pecado, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Y es esta tentación que está viniendo en todo el mundo. Todos estos infiltrados que quieren destruir el pueblo de Dios y echar todas sus doctrinas por tierra, todas las doctrinas bíblicas por tierra, y robarnos nuestra salvación, nuestro alimento espiritual. Dice: los que guardemos esa palabra de su paciencia, Él también nos guardará de esta hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra.
se amonestó al creyente, sé vigilante y confirma las cosas que están por morir. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y dice, por medio de uno que declaró ser hermano y participante en la tribulación, Apocalipsis 1:9, Cristo reveló a su iglesia las cosas que ella debía sufrir por su causa, al penetrar con su vista a través de largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad, hacia la interpretación divina. Pero también vio que aquel que sostuvo a sus primeros testigos no olvidaría a sus fieles seguidores durante los siglos de persecución que debían venir antes del fin del tiempo. Pero no tengan ningún temor las cosas que ha de padecer, declara el Señor. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Qué nos dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hechos de los Apóstoles 469. Y ya creo que con esto hemos terminado el tema de quiénes son los ladrones y los salteadores. Queda claro, que no se nos olvide, hermanos, Excelente. porque el diablo Me ha gustado mucho. tiene sus métodos, sus sistemas humanos para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Aferrémonos nosotros de esta palabra de verdad y no la soltamos hasta que el Señor no nos bendiga. Y con esto cierro y pues que el Señor los bendiga. Amén. 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 Vamos a pedirle al hermano Mauro que se nos dirija en oración, por favor. Claro que sí, hermana. Gracias. Vamos a orar. Querido amado Dios, gracias te damos por este estudio que hemos tenido hoy. Gracias porque tu infinita sabiduría, tu misericordia, tu amor por nosotros, los pecadores, nos has guiado en cada línea, en cada momento. Y también te damos gracias porque nos has dado la bendición de ser obedientes a tu voz, de ser sensibles a tu voz y poderla escuchar y estar aquí con este grupo, Señor, de hermanos, hermanas, mis hijos. Te damos gracias porque nos has dado esa sensibilidad y esa inteligencia divina para poderte seguir y conocer tu voz, Señor. Gracias porque utilizaste a la hermana María para dar este tema. Y gracias, Señor, por todas las bondades y benevolencia que tiene para con tu pueblo y con los seres humanos, aún siendo pecadores. Bendícenos el resto de día. Bendice a todos mis hermanos. Ayúdales en cada situación que se encuentra. A la hermana María, a la hermana Fulvia, a la hermana Natalia, al hermano Carlos. Señor, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestros problemas de cada uno y sabemos que ya los has resuelto. Solo debemos de esperar el tiempo en el cual se manifieste tu gloria. Gracias por ello, Señor. Amén. Gracias porque estos problemas ya están resueltos Amén. y tú ya tienes una solución para cada uno de ellos. Amén. Y te damos Amén. muchas, pero muchas gracias por ello. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Hermanos, muchas gracias por estar aquí.
Felicidades.